No, Lick, perdón, está prendido mi micrófono. Bueno, el grupo que esté dispuesto ya puede empezar para ganar un poquito de tiempo. Que tome la cámara, por favor. ¿Me puede indicar el grupo que va a exponer, por favor? Fabiola. Buenos días, licenciado. En un momento compartimos pantalla. Bueno, ponga nomás por la pantalla, no hay problema porque yo estoy libre acá. Ahí está, muy bien. Muy bien. Muy bien, ya tenemos el título sobre la verdad. Tema muy complicado, pero al mismo tiempo de mucha consistencia y de mucha actualidad. Así que adelante, por favor, el grupo. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo es el grupo número 17. Vamos a exponer sobre la verdad. El siguiente diapositiva, compañero, por favor. Compañera, la diapositiva se queda en la presentación. Disculpa, compañero. Disculpen, compañero, ¿sabes cómo puedo agrandar la diapositiva? Ay, estoy teniendo dificultades, van a disculpar. Ah, ahora sí, ¿no? Muy bien. Ya. Estaban Ahora sí, compartiendo, compañero. estaban compartiendo muy bien la pantalla. Ay, no. Mil disculpas, licenciado. Ahorita lo arreglo. Compañeros, ¿se ve? Estoy compartiendo yo pantalla. Correcto. Está bien. Ya, vamos a hablar sobre el concepto de la verdad. La verdad es una concordancia entre lo que pensamos, decimos o creemos. Y la realidad es decir algo verdadero cuando coincide con los hechos tal y como son. La verdad es fundamental porque permite generar confianza y constituye la base del conocimiento, la comunicación, eh, la ciencia, el derecho y en la vida cotidiana. Existen diferentes formas de comprender la verdad. La teoría correspondencia sostiene que la verdad coincide con la realidad. La teoría de la coherencia afirma que es una idea
que es una idea verdadera cuando es consistente con otras creencias. La teoría pragmática considera la verdadera una idea cuando puede verificarse en la práctica. Vamos a ver los tipos de verdad. Mi compañera va a continuar. Buenos días, licenciado, compañeros. Yo voy a explicar sobre los tipos de verdad que existen, en este caso en el área de la ética, y son los siguientes. El primero se podría decirse que es la verdad moral. Este tipo de verdad se puede decir de que está relacionada con los valores y principios éticos de una persona, que nos permite distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y actuar con honestidad de una persona. Para esta verdad moral, voy a mostrar un ejemplo que es un pequeño video que habla sobre lo que es la verdad moral. ¿Sí? Figlio Elvira. Entonces, esto debe ser tuyo. Gracias. Viste que no se enojó tanto. La verdad siempre es el mejor camino. Contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores. Es una iniciativa del Comipaz. Bueno, compañeros, como pueden ver el ejemplo, claramente ahí se puede ver cómo el niño actuó su verdad relacionada con los principios éticos, ¿no? Y le ha permitido distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Este niño actuó con honestidad. Esa es la verdad moral. Después, la verdad objetiva. Este tipo de verdad es aquella que se basa en hechos reales y comprobables independientemente de opiniones o sentimientos personales. Por ejemplo, podríamos decir de que por ejemplo, yo podría decir, un claro ejemplo, ¿no? Podríamos decir de que un plato de comida, yo lo puedo probar, puedo decir de que para mí ese plato está agradable, tiene sabor. Ahora, si el plato lo comparto con otra persona y esa persona no va a ser de su agrado, no va a ser de su gusto, entonces ahí se aplica este tipo de verdad. ¿Por qué? Porque aquí se está basando en su sentimiento, en su opinión, de la de él y la de mí. Después, otro tipo de verdad, la verdad subjetiva. Esta verdad subjetiva depende de la percepción o experiencia personal de cada individuo.
La verdad absoluta. Esta verdad absoluta se considera universal, permanece inmutable, y es decir, que no cambia con el tiempo, el lugar, las personas o las circunstancias. Un ejemplo de verdad absoluta podría ser en la aplicación de las matemáticas. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4, o un triángulo tiene 3 lados, ¿no? Esta verdad en cualquier lugar que esté, con cualquier persona o en cualquier tiempo, eso no va a cambiar, ¿no ve? Nadie lo va a poder cambiar. Es una verdad absoluta. Y por último, la verdad relativa. Esta verdad relativa depende del contexto, las circunstancias, la cultura, la época o el punto de vista de las personas. Un ejemplo de esta verdad relativa podría ser, por ejemplo, en nuestro caso de las mujeres, ¿no? En aquí es una verdad, una realidad de que la mujer puede andar con vestido, puede andar a su gusto, tranquilamente andar. Pero si estamos en lugares como en el Medio Oriente, en Uzbekistán, Marruecos, o esos lados, en el que aplican por ejemplo, se tapan, tienen la costumbre de vestir diferente, ¿no? Y para ellos eso va a ser su verdad, va a ser su religión, no la vamos a poder cambiar. Esa es la verdad relativa. Y va a continuar mi compañero. Bueno, continuando con el tema, la verdad en el cristianismo. En el cristianismo, la verdad no es solo un conjunto de ideas o conocimientos, sino que se identifica con Dios y con Jesucristo. Según la Biblia, Jesús afirmó: yo soy el camino de la verdad y la vida. Está en Juan 16, 14, 6, lo que significa que la verdad se encuentra en su persona, sus enseñanzas y su ejemplo de vida. Para los cristianos, la verdad proviene de la palabra de Dios contenida en la Biblia, la cual guía la conducta, fortalece la fe y ayuda a distinguir entre el bien y el mal. Vivir en la verdad implica actuar con honestidad, justicia, amor y la obediencia a Dios. Además, la verdad en el cristianismo tiene un sentido espiritual, libera a las personas del pecado y acerca a Dios. Esto en base a las palabras de Jesús, de conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Está en Juan 8:32. Podemos decir que para el cristianismo, vivir en la verdad no significa solo decir lo correcto, sino actuar con honestidad, amor e integridad, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Va, siguiente, compañero. Va a seguir la otra compañera. Buenos días, licenciado. Voy a explicar sobre la verdad en la filosofía. Desde el punto de vista filosófico, la verdad puede entenderse como la relación entre lo que pensamos o afirmamos y la realidad. Es decir, cuando decimos que algo es verdadero, estamos afirmando que aquello que decimos corresponde con los hechos o con la realidad. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, no es esa otra. Así, ella. Principales teorías de la verdad. Corresponden a 4. Primero es la teoría de la correspondencia. Una afirmación es verdadera si coincide con los hechos o con la realidad. Por ejemplo, es decir, que está lloviendo es verdad si al mirar afuera llueve. Eso es una realidad con hechos, una verdad con hechos, perdón. La teoría de la coherencia. Una idea es verdadera si no contradice al resto de las creencias o conocimientos aceptados dentro de un sistema lógico. Como dijo mi compañera, 2 más 2 es 4. Es verdad porque es coherente con el sistema matemático. Siguiente diapositiva, por favor. El otro es la teoría pragmática. La verdad se mide por su utilidad.
algo es verdadero si funciona y produce resultados exitosos en la práctica. Por ejemplo, una técnica de estudio o un remedio casero se considera verdadero o válido si al aplicarlo realmente funciona. El otro es la teoría del consenso. La verdad surge de acuerdo nacional y libre entre personas o a través del diálogo y la argumentación. Por ejemplo, las normas de convivencia a lo opuesto, no, a lo acuerdo científico que acepta la comunidad de expertos tras revisarlos. Va a continuar mi compañera. Se le cortó la comunicación, debe haber alguna falla en su micrófono. Están apagados los teléfonos, o digo los micrófonos. Está teniendo problemas de conexión la compañera licenciado. Un poquitito Bueno, va a tardar. eh, sugiero que sí. Ahí está. No, no se le escucha. No puede conectarse siempre su audio, licenciado. No sé qué problema tendrá mi compañera. Por el Entonces, momento se lo voy a... no Sí, puede licenciado. continuar puede continuar la persona que está habilitado su micrófono, pues. Ya, licenciado. Sí, para no perder más tiempo, voy a continuar yo. Ahora vamos a explicar sobre la verdad en la ciencia. En esta verdad nos dice de que para abordar el problema de la verdad en el conocimiento científico, lo primero que se debe entender es cómo se clasifican las ciencias, porque cada tipo de ciencia tiene una forma distinta de entender qué es la verdad. Y en aquí, según el caso, se está citando a un filósofo
Mario Bunge, en el que dice que existen dos grandes grupos, ¿no?, sobre la verdad en la ciencia, que son las ciencias formales y ciencias fácticas, donde las ciencias fácticas dice que se dividen en ciencias naturales y ciencias culturales o sociales. La verdad en la contabilidad. Bueno, llegando a este punto, podemos decir de que la verdad tiene mucho que ver con la contabilidad, ¿no? Se llega a entender como la representación fiel y objetiva de la realidad económica de una entidad sustentada en registros verificables y evidencia documental. ¿Esto qué nos quiere decir? De que un contador, al momento de actuar con la verdad, va a ser sustentando sus registros verificables, haciendo evidencia documental. Aquí citando un reconocido personaje que es Luca Pacioli, el cual nos da a entender de que registrar las operaciones con claridad y exactitud nos dice, según él, que para reflejar la realidad económica tiene que estar, ¿no?, con claridad las operaciones contables. Y no obstante, esta verdad es razonable y no absoluta. Complementando así todo en cuestión de la verdad y la contabilidad, se nos llega a entender de que la verdad en la contabilidad es presentar los hechos económicos tal como realmente ocurrieron, porque una información falsa puede llevar a decisiones equivocadas y generar consecuencias legales y económicas. Es por eso que la verdad es muy importante en la contabilidad, compañeros, y tanto para nosotros como para todo tipo de profesión. Y la verdad en la ética. En la ética, la verdad se entiende como la correspondencia entre lo que una persona piensa o dice y la realidad. En este punto, nos llega a decir que, en otras palabras, la verdad es la concordancia entre el pensamiento humano y la realidad objetiva. Por ende, es un valor fundamental que debe ser buscado y defendido en todas las situaciones y en todo momento. Relevancia de la verdad en la ética. La verdad es un valor fundamental en la ética de las personas, ya que es esencial para tomar decisiones morales informadas y actuar de manera responsable. En aquí, cuando se llegan a tomar decisiones basadas en información falsa o engañosa, se corre el riesgo de dañar a otras personas o a la sociedad en general. Además, en aquí juega un papel crucial en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque construye relaciones significativas y duraderas basadas en la confianza y el respeto mutuo. La verdad y la responsabilidad ética. En aquí podríamos decir de que la verdad es un valor ético esencial para la responsabilidad ética. ¿Por qué? Porque cuando se actúa de manera ética, se asume la responsabilidad de las consecuencias de las acciones. Si las acciones están basadas en información falsa o engañosa, se hace imposible asumir la responsabilidad de las consecuencias. Un ejemplo, si un médico oculta información importante a su paciente sobre su tratamiento, el paciente no podrá tomar una decisión informada sobre su cuidado.
Y si el paciente sufre consecuencias negativas debido a la falta de información, el médico no asumirá su responsabilidad de la situación. Otro ejemplo. Si un contador detecta un error importante en la información financiera y decide ocultarlo, los socios, los inversionistas o autoridades podrían tomar decisiones equivocadas y sufrir pérdidas económicas gravísimas. En este caso, el contador va a llegar a ser el responsable por las consecuencias de haber ocultado esta verdad. Y la verdad y la ética en la sociedad. La verdad es un valor ético esencial en la sociedad para la confianza y la integridad de las instituciones públicas y privadas. Porque si las empresas, las organizaciones benéficas y los gobiernos utilizan información falsa o engañosa para tomar estas decisiones, se debilita la confianza del público en estas instituciones. Entonces, es por eso que la verdad es un valor ético y esencial que nosotros debemos tener como sociedad. Relación con la ética profesional. Bueno, asimismo, podemos decir en esta ocasión que la ética profesional es el conjunto de normas, principios y valores que orientan la conducta de una persona en el ejercicio de su profesión, para actuar de manera responsable, justa, respetuosa, combinando valores universales con normas específicas en el área laboral, donde la ética nos dice cómo se debe actuar una persona en su vida. Después, la ética profesional, en la que nos dice cómo debe actuar esa persona en su trabajo. Por eso la ética profesional del contador nace de la ética, ¿no? Y la ética profesional, podemos decir que está relacionada con el principio de integridad. La verdad es la base de la ética profesional del contador público, y gracias a este principio de integridad, el contador tiene y debe actuar con honestidad y presentar información financiera veraz y oportuna, ya que de ella dependen las decisiones de la empresa, las decisiones de inversionistas, de bancos, autoridades y de la sociedad en general. Ahora vamos a hablar sobre la aplicación de la verdad. En la ciencia, la verdad se busca mediante la observación, la experimentación y la evidencia. Por ejemplo, un científico realiza experimentos para comprobar si un medicamento realmente cura una enfermedad antes de recomendar su uso. En la justicia, la verdad permite conocer lo que realmente ocurrió para impa- imparir- impartir justicia. Por ejemplo, un juez analiza pruebas y testimonios para determinar si una persona es culpable o inocente. Siguiente diapositiva. En el periodismo, la verdad es fundamental para informar correctamente a la sociedad. Por ejemplo, un periodista verifica la información con varias fuentes antes de publicar una noticia. Por último, en la vida cotidiana, decir la verdad fortalece la confianza y las buenas relaciones entre personas. Por ejemplo, si un estudiante reconoce que olvidó hacer su tarea en lugar de inventar una excusa. Y por último, la conclusión.
La verdad se aplica en muchos aspectos de la vida porque ayuda a tomar decisiones correctas, resolver conflictos, generar confianza y actuar con responsabilidad. Buscar y decir la verdad contribuye al bienestar de las personas y de la sociedad. Y gracias. Muy bien, muy bien. Es un tema muy, muy lindo este de la verdad. Han logrado, es decir, convencer las diferentes facetas relacionadas con la ciencia y también con el problema de la fe. A ver, yo hago una pregunta a uno de los expositores o cualquiera de los expositores, si no, cualquier persona que quiera participar me dicta su nombre, ¿no? La entrada del gran poder es producto de fe y cultura. ¿Qué clase de verdad es? Antes está, antes. Ahí, a ver, ¿qué clase de verdad es? Llegaría a ser licenciado en una verdad objetiva, Muy bien. porque nos dice este tipo de verdad como se basa en hechos reales y comprobables, está, eh, mil disculpas, licenciado, es el tipo de verdad es subjetivo, porque depende de la percepción, la experiencia o opinión personal de cada individuo. Entonces, eh, es una costumbre que tenemos aquí y nosotros, nuestra verdad sería esa, ¿no ve? La aplicamos. No, está bien. Pero para mí, desde el punto de vista más real, sería objetiva en realidad. Pero es absoluta o relativa. Ya, está bien, licenciado. ¿Perdón? Está bien, licenciado. Sí, sí, sí. No, está bien, no. Pero lo que usted me dice es está basado en un hecho real el problema de la festividad del gran poder. ¿Es producto de fe o no es producto de fe? Es simplemente cuestión cultural. Sí. Entonces, bajo sus elementos, la verdad es absoluta o relativa. Sería una verdad relativa, Está porque, bien. como lo dijo, depende del contexto, las circunstancias, la cultura y la época o el punto de vista de las personas. Muy bien. Perfecto. Licenciado, Hemos como aprendido. último, tenemos una pequeña dinámica. Vamos a pedir a todos los compañeros que quieran participar. Son simplemente 3 acertijos y el Muy bien. primero que escriba la respuesta nos va a decir después su nombre. Va a Perfecto. ser para 3 ganadores. Adelante, levanta la mano y me dice el nombre antes de participar, por favor. Está bien, licenciada. Lance las preguntas. Ya. El primer acertijo, compañeros, que voy a compartir en pantalla va a ser el siguiente y el primero que me responda y esté correcto, escribe su nombre para darle al licenciado. El primer acertijo es el siguiente. No soy un documento ni una ley, pero todo profesional debería respetarme. ¿Qué soy? ¿El código de ética? Sí. Javier Quisbert. Sí, está Ética. bien la respuesta. ¿Quién dijo? Una chica dijo, La primera persona. Sí, yo, María Teresa Rodríguez. María Teresa Teresa Rodríguez. Rodríguez. Muy bien. Muy bien, compañera, gracias por participar. El siguiente acertijo, otra persona que responda, es el siguiente. Mientras más la ocultas,
más problemas puede causar. ¿Qué es? La mentira. La La verdad. No, mentira. Sí. La mentira. así es. Muy bien. ¿Quién fue? Sí, la mentira. Joanna Wang. No, no escucho su nombre. Joanna Wang. Joana. Usted tiene Muy bien, muchos puntos, compañera, ¿no? gracias. Joana. Bueno, el otro acertijo. Y el último acertijo, compañeros. Mientras más me ocultas, más difícil será confiar en ti. ¿Qué soy? ¿Es la verdad? ¿El secreto? ¿Verdad? La Sí, verdad. la verdad. La primera compañera que dijo la verdad, su nombre, por favor, al licenciado. Jocelyn Miriam Quispe Mamani. Jacqueline. Jocelyn Miriam No, el apellido no escuchó bien. Quispe Mamani, licenciado. Ah, bien. Muy bien, Jacqueline. Me ha gustado. Interesante Sí, señor. los acertijos, ¿ah? Muy bien, Eso sería todo, licenciado, compañeros. Muchas gracias. muy bien. Estamos muy bien. Esto era, así me gusta. A ver, vamos al segundo grupo. Chequen bien su micrófono. Bien. Ahí tenemos a Jaime Arejo. Y está listito para ir a la comparsa a bailar. Va a mostrar una verdad objetiva. Vamos a ver. La confianza, adelante. No hay voz. Están apagados sus micrófonos. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Ya. Bien, vamos a dar a conocer el siguiente tema, este título tan bonito que nos ha tocado, que titula La confianza, donde vamos a decir que la confianza está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Confiamos en nuestra familia, confiamos en nuestros amigos, en nuestros docentes e incluso en las instituciones, como puede ser la universidad. Sin la confianza sería muy difícil trabajar en equipo, convivir o alcanzar algunos objetivos que podemos tener. Como dice la frase que puse aquí en mi diapositiva, la confianza no se impone, no se exige, sino más bien se construye. Con esta idea vamos a dar inicio a nuestra exposición. Bien, vamos a dar una pequeña introducción diciendo que la confianza puede entenderse eh, como un cimiento invisible, se podría decir, que sostiene nuestras relaciones personales, académicas y laborales. Cuando existe confianza, hay mejor comunicación, cooperación y compromiso. En cambio, cuando ésta se pierde, aparecen los conflictos, la desconfianza y la poca colaboración. En esta exposición vamos a ver vamos a ver cómo se construye la confianza y cuáles son los pilares que la hacen posible. Vamos a hablar un poco de los antecedentes. Primero de la palabra confianza, que proviene del latín confidere, que significa confiar plenamente o tener fe en alguien. En otras palabras, confiar significa creer que otra persona actuaría correctamente y cumpliría con sus responsabilidades. Desde el origen de la propia palabra, ya podemos entender que, que la confianza está relacionada con la seguridad y con la credibilidad. Antecedentes históricos. La confianza existe desde las primeras comunidades humanas. Como bien sabemos, las personas necesitaban confiar unas en otras para
sobrevivir, protegerse y trabajar juntas. Con el paso del tiempo, la confianza también se volvió indispensable, ya sea para algunos negocios o comercios, para la educación y las mismas instituciones. Hoy en día, la confianza sigue siendo un elemento fundamental para el funcionamiento de la sociedad. Aquí hemos sacado una pequeña definición de la confianza, que puede definirse como que la confianza es como una infraestructura, pero que es invisible. ¿Por qué decimos esta? Porque no podemos verla físicamente, pero es la que sostiene la relación entre las personas. Gracias a la confianza es posible cooperar, también delegar algunas responsabilidades importantes y alcanzar nuestros objetivos. Bueno, características de la confianza. La confianza tiene varias características importantes. Primero, que es intangible, es decir, que no se puede ver, pero sí se puede sentir. También es relacional, ya que siempre involucra a otras personas. Es dinámica porque puede aumentar o puede disminuir con el tiempo. Además, depende mucho del contexto, si la confianza es recíproca y si es frágil, ya que cuesta mucho construirla, pero a su vez también puede perderse muy, muy rápido. Bien, la naturaleza de la confianza, su riesgo y su vulnerabilidad. Confiar en una persona implica asumir un riesgo. Cuando confiamos, prácticamente aceptamos que no podemos controlar completamente las acciones de los demás, de las otras personas. Eso también a su vez nos hace vulnerables. Es como si, como está aquí en la imagen, como si estuviéramos caminando en una cuerda floja, sin saber cuáles pueden ser las acciones también de la otra persona. Las dos dimensiones de la confianza puede ser la autoconfianza y la confianza interpersonal. La primera es la autoconfianza, que es la que consiste en creer en nuestras capacidades y afrontar los retos con seguridad. La segunda es la confianza interpersonal, que consiste en creer que las demás personas actuarán con honestidad y con buena intención. Y las dos son necesarias para desarrollar buenas relaciones. Y bien, creemos que la confianza se sostiene de tres pilares fundamentales, que son la competencia, la integridad y la benevolencia. Si uno de estos pilares falla, la confianza también se debilita. Por eso, estos tres deben estar presentes siempre al mismo tiempo. Aquí podemos observar que los tres pilares están conectados. La competencia demuestra la capacidad, la integridad demuestra la honestidad y la benevolencia demuestra buenas intenciones. Cuando estos tres elementos trabajan juntos, la confianza es mucho más fuerte y duradera. A continuación vamos a dar unas pequeñas definiciones más de cómo se puede construir la confianza y cómo a su vez también se puede destruir. Gracias. Buenos días, magíster, buenos días, compañeros. Mi nombre es Víctor Borda. Para continuar con nuestra exposición, bueno, sobre la confianza en la contaduría pública, quiero que reflexionemos juntos un poco sobre esta frase, que lo ha dicho uno de los deportistas más exitosos de la historia, como es Michael Jordan. Y dice, el talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Y el trabajo en equipo comienza por generar confianza. Si meditamos esta frase, podemos entender lo que el talento a nivel individual significa la capacitación técnica y el dominio de las normas por parte del contador son muy valiosos, pero solo se resuelven problemas temporales o aislados. Es igual como en un juego. A nivel organizacional, el equipo es el éxito financiero y la reputación a largo plazo de una empresa. Eso podríamos entenderlo como los campeonatos, que depende de la sinergia, la inteligencia entre todas las áreas.
y la confianza, que sería nuestro eje ético. La confianza es el motor del trabajo en equipo. El contador público, al proveer información financiera transparente y libre de los sesgos, es el encargado de generar esa confianza mutua para la toma de las decisiones seguras. Una conclusión que podríamos mencionarlo es la ética profesional en contaduría. No es solo un requisito legal, sino la herramienta indispensable para construir la credibilidad que hace ganar a las organizaciones. La anterior diapositiva, compañero. La anterior. Ahí también podríamos ver la construcción y fragilidad en la confianza. Podríamos determinarlo mediante la dinámica de una construcción, el efecto goteo, que ahí podemos ver la siguiente. ¿Qué es lo que cómo se construye la confianza? Que son pequeñas acciones, que no son las de grandes gestos, lo que se construyen la confianza, sino las acciones positivas acumuladas día a día. Este proceso puede compararse con el efecto goteo. Cada comportamiento honesto, responsable y coherente representan una gota que va llenando progresivamente un recipiente que es la confianza. La consistencia. La anterior, compañero. La consistencia. Existen patrones de comportamiento. El anterior sigue en la misma diapositiva. Existe la consistencia de los patrones. El comportamiento es estable, predecible, son la base de toda realización de la confianza. Es decir, no basta solamente con actuar correctamente en una ocasión. La confianza se requiere consistencia. Cuantas más experiencias positivas se acumulen, mayor será la percepción de la seguridad y credibilidad. Siguiente, por favor. La consistencia fundamental de la confianza. Son acciones cotidianas que nos sirven para cumplir horarios, respetar acuerdos, reponer oportunidades. Tiene mayor impacto que promesas ocasionales, credibilidad sostenida. Cada pequeño cumplimiento refuerza la percepción de que somos confiables. La seguridad psicológica, la consistencia, reduce la incertidumbre y permite que las personas se sientan seguras en las relaciones. Un ejemplo, podríamos decirlo, un compañero de trabajo que entrega puntualmente sus tareas, cumple compromisos y se mantiene en una comunicación honesta. Eso podemos decir que durante varios meses genera confianza a su equipo. Ninguna acción aislada producto de ese resultado fue la acumulación de pequeñas, sino son conductas responsables, que eso nos da y nos genera confianza dentro del grupo. Siguiente. La conciencia. La confianza es un valor y virtud. Lo podríamos decir como valor, es un principio que orienta nuestra conducta y nos impulsa a establecer relaciones basadas con el respeto y la honestidad. Refleja lo que consideramos importante en nuestros vínculos. En consecuencia, podemos decir que la confianza constituye en uno de los pilares fundamentales del funcionamiento social, familiar, educativo y organizacional. Su presencia favorece relaciones más saludables, mientras que su ausencia genera incertidumbre, conflictos y dificultades para la cooperación. Siguiente. La ruptura de la confianza. Existen dos tipos. ¿Cómo se puede unir la confianza? La confianza puede erosionarse de dos maneras distintas, ambas con consecuencias serias para las relaciones. La traición activa, que es mentir, ocultar información o incumplir acuerdos de formas conscientes, que genera un impacto emocional intenso e inmediato.
Podríamos decir un ejemplo. Un empleado comparte información confidencial de la empresa con la competencia para obtener beneficios económicos personales. Muchas veces en las entidades, por tratar de tener un rédito económico, muchos hacen y entregan la información que uno tiene, llegando a ser una traición para la empresa. La negligencia pasiva, el incumplimiento respectivo, llegar tarde, no responder mensajes, erosiona la credibilidad de manera gradual, pero es igualmente devastadora. Un ejemplo podríamos dar, un integrante de un equipo entrega continuamente sus tareas fuera de plazo, obligando a todos sus compañeros de trabajo a asumir su trabajo. Con el tiempo, el grupo deja de confiar en él para los proyectos importantes. Es lo mismo que podríamos ver en la universidad. Cuando nosotros nos preparamos para hacer una exposición, tenemos que presentar trabajos grupales, formamos un grupo. Cuando formamos ese grupo, muchos de los compañeros no presentan a tiempo el trabajo y generan desconfianza para futuras exposiciones o presentación de trabajos. Nosotros mismos ahí dejamos de confiar en él. Ambas formas, como lo hemos visto, dañan la relación, pero la traición activa suele dejar heridas más profundas y duraderas, que eso nos llega a perjudicar dentro de nuestro trabajo. Siguiente. La fragilidad de la confianza. La confianza nos cuesta años para poderlas construir. Una confianza sólida se construye a lo largo de un proceso prolongado de comportamientos consistentes. Así también, que en segundos se puede hacer para perderla. Una sola conducta deshonesta puede destruir años de relaciones positivas de manera irreversible. El cerebro humano otorga mayores experiencias, mayor peso en las experiencias negativas que en las positivas, el llamado sesgo de negatividad. Por eso, recuperar la confianza siempre genera pérdidas, exige más tiempo, transparencia y evidencia de sostenibilidad en el cambio real. Siguiente, por favor. Podemos decir, la confianza, el impacto en las organizaciones. La confianza constituye un recurso estratégico para el funcionamiento de cualquier organización. Cuando existe un alto nivel de confianza entre los directivos, colaboradores y equipos de trabajo, las personas se sienten seguras para compartir ideas, asumir responsabilidades y colaborar en la consecuencia de los objetivos. La alta confianza. Es en un ambiente de confianza, la comunicación es más abierta y transparente, lo que facilita la resolución de los problemas, la innovación y la toma de decisiones. Además, disminuye la necesidad de controles excesivos, ya que las personas cumplen sus responsabilidades con compromiso y no únicamente por supervisión. La baja confianza es cuando cuando la confianza es baja. Siempre va a aumentar los conflictos, la desconfianza, los rumores y la resistencia al cambio. Los colaboradores tienden a ocultar información, trabajan de forma aislada y se dedican más tiempo a proteger sus propios intereses que a contribuir a un logro de los objetivos organizacionales. Esto nos llega a afectar la productividad, el clima laboral, la satisfacción de los trabajadores. Siguiente, por favor. El impacto psicológico tras la pérdida de la confianza. Bueno, podemos decir que la pérdida de la confianza produce un efecto psicológico muy importante, tanto en las personas que se sienten traicionadas como en quien pierde la credibilidad ante los demás. Debido a este sesgo de negatividad, las experiencias relacionadas con la traición o el incumplimiento que genera un impacto emocional muy intenso y es duradero que las expectativas positivas. Bueno, en la persona esto afecta, la verdad, afecta la pérdida de la confianza que puede provocar sentimientos de decepción, tristeza, iras, frustraciones y mucha inseguridad. Desde el punto de vista cognitivo, también podríamos decir que las personas suelen cuestionar sus propios juicios, decisiones,
preguntándose siempre si ignoraron señales de advertencia o si volverán a cometer el mismo error. Esto genera un gran problema porque puede afectar su autoestima y disminuye también sus sensaciones de seguridad profesional. En el contexto organizacional podríamos también mencionar que es la pérdida de confianza, que repercute en el bienestar psicológico de todos los colaboradores. Asimismo, podríamos decir, la recuperación psicológica después de una ruptura de confianza va a requerir mucho tiempo y un proceso de construcción basado en el reconocimiento del daño, la responsabilidad, la transparencia. Es el cumplimiento constante de los compromisos y la evidencia sostenida de cambio en el comportamiento. Entonces, se puede decir que en algunas relaciones logran restablecerse, otras evolucionan hacia una forma de interacción con límites y expectativas diferentes. Para concluir, hacerme una pregunta. Sería, ¿pero qué pasa cuando no hay confianza? Siguiente. La confianza es el pegamento de la vida y el ingrediente más esencial para una comunicación efectiva. Stephen R. Covey. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Elia Fernández y yo voy a dar inicio con esta parte. Siguiente, por favor, compañero. Bueno, la confianza es la base más importante para que las personas se lleven bien y las relaciones funcionen. Cuando la confianza se rompe, la continuidad y el futuro de esa relación corren peligro. Los estudios sobre la mente humana demuestran que la confianza puede cambiar con el tiempo y que, por lo tanto, siempre es posible volver a arreglarla. Sin embargo, recuperar la confianza no significa olvidar lo que pasó o volver a estar exactamente igual que antes del problema. Reparar el vínculo significa construir un tipo de seguridad totalmente nueva y aprender a cuidarse mutuamente tras el error cometido. Entonces, ¿se puede recuperar la confianza? Sí, es posible recuperar la confianza, pero no para volver a ser como antes. Sí que, compañero, la anterior diapositiva, por favor. Bueno, continuando. No para volver a ser como antes, sino para construir una seguridad totalmente nueva paso a paso. Siguiente, por favor. Bueno, aquí entra la desconfianza, la contraparte de la confianza. La desconfianza es un escudo activo de sospecha que nació para protegernos del peligro. Es un escudo, es una autodefensa. Sin embargo, cuando se vuelve exagerada, nos paraliza de dos formas, haciéndonos dudar de nuestro propio valor, que sería la intrapersonal, y haciéndonos creer que los demás siempre nos van a fallar, la interpersonal. La desconfianza intrapersonal en uno mismo, es el cuestionamiento crónico de las propias competencias, juicios, valía y de las decisiones, mientras que la desconfianza interpersonal, que es hacia los demás, es la presunción generalizada del entorno, o sea, que el entorno es hostil, deshonesto o impredecible. Siguiente, compañero. Haciendo énfasis en la desconfianza intrapersonal, fractura el concepto al impedir la validación propia, o sea, en uno mismo, lo que genera parálisis entre la incapacidad de confiar en la propia capacidad de uno, donde aquí entra la autoeficacia, diferenciándose de la autoestima por ser una falla en la competencia percibida y no en el valor personal. Este fenómeno paraliza la toma de decisiones y socava la autonomía operativa. Siguiente, por favor. Bueno, la desconfianza intrapersonal ataca directamente a la autoeficacia. Nosotros como personas podemos tener una autoestima moderada, ya sea alta o baja, ¿no? Debido al esfuerzo externo, pero desconfiamos profundamente de nuestra capacidad real al operar de manera autónoma en el mundo. Esto es generado por la desconfianza. Pero ¿cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias? Bueno, primero las causas. Nuestro modelo de crianza. Bueno, aquí entra la sobreprotección, ¿no? Al momento de que somos niños, nuestros padres pueden invalidar constantemente las decisiones de nosotros al crecer, o que por el contrario, resuelven todos nuestros problemas e infunden el mensaje implícito de que tú no eres capaz de hacerlo solo.
El historial de fracasos no procesados. Yo creo que como estudiantes o en algún momento de nuestra vida nos hemos esforzado mucho y no hemos logrado el resultado esperado, o nos hemos esforzado tanto, pero al final no hemos logrado la meta. Aquí entran las experiencias de fracaso. Voy a poner de ejemplo lo académico, o lo laboral, o lo sentimental. Em, entonces, aquí entra el fracasé porque soy inherentemente incapaz. Es en un enfoque de aprendizaje. Aquí también tenemos el perfeccionismo maladaptativo, perdón. Ahora sí. Bueno, aquí entran los estándares altos, ¿no? O los estándares inalcanzables, que al no cumplir nuestras expectativas, nosotros desarrollamos una sospecha crónica hasta nuestro propio rendimiento. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de cada una de estas? La parálisis por análisis. Esta es la necesidad de tomar una decisión. O sea, sobreanalizamos, sobrepensamos y nos maltratamos de alguna forma. Entonces, las variables son el miedo o a cometer un error. El síndrome del impostor, que tal vez ya lo han escuchado. Es cuando nosotros, no importa cuánto alcancemos, cuánto logremos, siempre nos vamos a hacer de menos, por así decirlo. Quiere decir que no atribuimos nuestros propios logros y nos autoengañamos para pensar que estamos fracasando. Y la indefensión aprendida, que aquí entra también la codependencia. Nosotros, en la toma de decisiones, criticamos a terceros. Entonces, nos volvemos unas personas más sumisas y vulnerables, que pueden ser seriamente afectadas por la manipulación. Siguiente, compañero, por favor. Aquí entra la interpersonal, que es la desconfianza en los demás. El desconfiar en los demás significa proyectar tus sospechas hacia la sociedad. En lugar de conectar con las personas, rompes los lazos con ellas y construyes barreras rígidas para protegerte. Esta postura destruye las relaciones humanas y te aísla por completo. Siguiente, por favor. Pero ¿de qué manera nos afecta en nuestra salud mental y en nuestra salud física? Bueno, tal vez también han escuchado sobre la teoría del apego. En este caso tenemos tres, que es el ansioso, el evitativo y el desorganizado. De seguro más de uno se identifica con alguno de estos o con dos. Bueno, el apego ansioso, evitativo y desorganizado son los tres principales estilos de apego inseguro que se forman cuando nos estamos desarrollando. Pero ¿cómo es? El apego ansioso es mucho miedo al rechazo y al abandono. El evitativo es el exceso de independencia y el cierre emocional. Es como alejarte de todo lo que debería importarte, ¿no? Y el desorganizado, que es una mezcla de ansiedad y evitar. Bueno, esto genera muchos daños en la salud mental porque es un pensamiento más aislado al momento de procesar tu propia toma de decisiones. Esto afecta en la salud física, también al momento de que la ansiedad nos altera un poco, ¿no? Siguiente, por favor, compañero. Bueno, ¿cuál es el impacto? El impacto de la desconfianza, tanto interna como externa, se expande de manera concéntrica desde el individuo hacia las estructuras generales. Entonces, aquí les presento una pequeña tabla de cómo es y en cómo nos afecta. Un momentito, por favor. Ahí está. Bueno, en la salud mental e individual, el efecto de la desconfianza intrapersonal nos afecta en la autocrítica y en la ansiedad. En la interpersonal es en la paranoia, en el estrés y en la hostilidad. En nuestro entorno laboral puede afectar en el bajo rendimiento, mientras que en el interpersonal es el ocultamiento de información, o sea, ocultarte las cosas para ti mismo. En el ámbito social es la falta de emprendimiento, la falta de sacar tus ideas a sobresalir, y aquí entra también la falta de el ocultamiento de información, ¿no? Porque te lo estás guardando para ti. Y a su vez, en el momento del interpersonal es la pérdida de dinero, que es lo que generas. Siguiente, por favor. El impacto organizacional y laboral.
Las empresas que funcionan con desconfianza pierden mucho dinero y se quedan sin sus mejores trabajadores. Cuando los empleados dudan de sí mismos, les da miedo tomar el control o tener ideas nuevas para mejorar el negocio. ¿Qué significa esto? La desconfianza es una prisión psicológica construida con ladrillos de miedo y las experiencias del pasado. Si bien cumple una función protectora inicial, su mantenimiento a largo plazo erosiona en la identidad y en los vínculos afectivos y en la estructura productiva y social de una comunidad. La reconstrucción de la confianza no es un acto de fe a ciegas, sino una decisión valiente y consciente de asumir la vulnerabilidad inherente de la condición humana. Es decir, que un ambiente tóxico, por así decirlo, de una empresa genera desconfianza, que es lo que no se busca, ya que esto se relaciona ya con el fracaso. Siguiente compañero, por favor. Dicho todo esto, ¿cómo se reconstruye la confianza? La confianza es la base para que cualquier relación funcione bien. Aquí ya nos estamos relacionando con los amigos, el trabajo, las parejas o uno mismo. Entonces, cuando se rompe esta confianza, la relación se debilita por completo. Confiar significa estar dispuesto a creer en otra persona, esperando que no nos haga daño de forma intencional. Por el contrario, la desconfianza no es solo la falta de confianza, es una sospecha activa y una necesidad de protegerse porque sentimos un entorno inseguro. Entonces, igual aquí les presento un pequeño cuadro de qué tiene que hacer la persona que cometió el error, qué hace el afectado y cuál es el resultado de esta relación. Como ejemplo, pondré que reconocer la culpa sin excusas. El afectado responde que se escucha y valida el esfuerzo inicial. Y el resultado de esto es se calman las defensas y puede llegar a una conversación. Sí, siguiente compañero, por favor. Bueno, aquí ya es la manera de cómo recuperar y mantener la confianza. Para nosotros mismos es celebrar cada uno de nuestros avances y respetarnos. Lo que se debe evitar es compararse con otros y descuidar tus propias metas. Hacia los demás es cumplir acuerdos y hablar de frente. Y lo que se debe evitar es ocultar o guardar cosas para ti mismo y ocultar cómo te sientes, en pocas palabras. Siguiente compañero, por favor. La confianza como impulsor operativo en equipos de trabajo. Bueno, ya para hacer énfasis, se podría decir que en el ámbito del desarrollo organizacional, la confianza no es un simple indicador de bienestar, sino una variable crítica que determina el rendimiento, los costos de coordinación y la velocidad de ejecución de un equipo. Mientras que los entornos de baja confianza gastan energía y tiempo valioso, los entornos de alta confianza canalizan toda esa energía hacia la resolución del problema y la agilidad del negocio. Aquí tengo unos pequeños ejemplos que es en trabajo. Cuando nosotros trabajemos, vamos a estar en un entorno en equipos de trabajo. Por ejemplo, los flujos de información, si hay baja confianza, se van a ocultar se va a ocultar las opiniones que se den como equipo. Pero si hubiera una alta confianza, las opiniones se comporten rápido y con la verdad. Dicho esto, y en nuestro entorno de trabajo, la confianza es bastante importante para lo que es nuestra carrera. Gracias. Siguiente, por favor. Y buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. Mi nombre es Rodrigo Ramírez Aguilar y para continuar con la exposición, quisiera citar una frase que dijo un personaje muy importante en todo lo que vendría a ser en la industria automotriz del siglo pasado, que su nombre es Henry Ford, el cual dijo que la confianza no se exige, se gana con la transparencia y el cumplimiento de la palabra. Esto resume perfectamente la esencia de nuestra profesión, ya que en el ámbito de la información financiera, la confianza de los usuarios no se impone mediante un decreto ni algo por el estilo, sino se construye de forma metódica a través de la transparencia y de los datos y de la integridad con las que éstas se presentan. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces,
Vamos a dar un tipo concepto desde el punto de vista contable y de la auditoría, con lo cual podemos decir que la confianza dentro de una entidad es el activo intangible que sostiene todo un edificio financiero, ya que podemos tener un balance preparado de manera perfecta, pero si es que nadie confía en no le sirve a la sociedad ni económicamente. Al igual que una auditoría técnicamente impecable pierde sentido si la sociedad sospecha de que el auditor ha perdido el principio fundamental que tenemos nosotros como auditores, que vendría a ser la independencia. El siguiente, por favor. Bien, podemos poner a la confianza como un fundamento que legitima a la contabilidad frente a los usuarios de la información. Y esta confianza en información financiera depende de esta cadena que se presenta a continuación, que vendría a ser las normas contables, la cual exigen la representación fiel de que los registros sean lo que el hecho económico haya sido suscitado. Las normas de auditoría que exigen una verificación independiente y nosotros como auditores tenemos el código de ética que exige la integridad personal profesional. Y siguiente, por favor. Y una antes ya. Está bien. Entonces, desde el punto de vista de una antes, por favor. Ya. Entonces vamos a hablar de la confianza en la contabilidad. Y la necesidad de confiar en los registros contables se registra desde los tiempos antiguos, desde que se creó el comercio, ¿no? En la antigua Mesopotamia y Egipto, donde se registraban transacciones por escribanos para que terceros puedan confiar en estas sin verificar presencialmente si está bien cada una. Es por eso que podemos decir que la confiabilidad, que la contabilidad nace como una auténtica tecnología social de la confianza. Y seguidamente también tenemos en 1494, cuando Luca Pacioli sacó el libro que tanto conocemos, Suma de Aritmética, creando la partida doble y con este creando un mecanismo automático de confianza, ya que esto tiene que igualar, ¿verdad? Entonces se reduce radicalmente el error y la manipulación. Seguido a ello, también tenemos que en el siglo XX, ante la crisis en Estados Unidos, se estableció que la información financiera debía ser auditada por personas independientes. Y es ahí cuando nace la Federación Internacional de Contadores, que nosotros conocemos como la IFAC, y de ella surgen las tres normas de la cadena que les mencioné anteriormente, que vendrían a ser las normas contables, las normas de auditoría y el Código de Ética del Contador. Entonces, podemos decir que la contabilidad es un sistema de información cuyo producto final son los estados financieros, el cual es utilizado por bancos, por inversionistas, proveedores y el Estado y otros usuarios que están en el entorno de la entidad y los cuales necesitan información confiable, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bien, en el marco conceptual de la IASA tenemos que la información financiera define la representación fiel, junto con la relevancia como una de las dos características cualitativas y fundamentales para que esta información sea confiable. Siguiente, por favor. Bien, vamos a seguir con la confianza en la auditoría y para ello nos vamos a ir a la NIA 200, que nosotros conocemos, el cual establece los objetivos de nosotros como auditores, que tenemos que brindar una seguridad razonable de los estados financieros, no brindamos una seguridad absoluta. Sin embargo, eso es suficiente para que un dictamen pueda ser confiable, en todo caso. Y también tenemos la NIA 240, la cual, no vuelvo por favor, a la anterior. Interpone la obligación de que el auditor tiene que mantenerse en una situación de escepticismo profesional siempre. No tiene que confiar a ciegas sobre las afirmaciones que pueda realizar la gerencia o terceros. Siempre tiene que investigar y profundizar de mayor forma. Siguiente, por favor. Después tenemos el código de ética, el cual nos presenta 5 principios fundamentales que nosotros tenemos que tener, como es la integridad, que la podemos definir como ser franco y honesto. En este caso podemos tomar en cuenta tal vez un ejemplo que nosotros tenemos muy presentes tal vez en la auditoría, y lo que estamos pasando, el triángulo del fraude. Cuando un contador tal vez tiene la presión de que tiene que firmar información financiera que está adulterada y que le pueda costar su trabajo, entonces un contador tiene que tener la ética para rechazar dichas peticiones, ¿no?
Después seguimos con la objetividad, que es evitar sesgos y conflictos de intereses. La competencia y diligencia profesional, que tenemos que mantener el conocimiento al día y rehusarnos a encargos tal vez que nosotros, que el auditor no está capacitado para realizar, ¿no? Siguiente, por favor. Seguimos con la confidencialidad, la cual nos sirve para la protección de la información del cliente sin usarla en beneficio propio, y el comportamiento profesional, que son cumplir las leyes y no desprestigiar a la profesión mediante engaños. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasa cuando la confianza se rompe en nuestra profesión? Y creo que el caso más estudiado que nosotros tenemos es el caso de Enron y de la firma auditora de Arthur Andersen, la cual, en la década de 1990, se consideraba esta empresa como una de las más innovadoras y prestigiosas en los Estados Unidos, teniendo ingresos anuales cercanos a 100.000 millones de dólares. Y bueno, para respaldar esta credibilidad tenía a esta, ¿no? Y la cual era considerada en las 5 grandes en aquellos momentos. Sin embargo, esta no cumplió con el principio fundamental que tenemos que tener, ¿no? Que es el de la independencia, ya que esta brindaba también servicios de asesoría al caso de Enron. Entonces, no podía ser juez y parte, ¿no? En este sentido. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hizo la empresa entre los grandes problemas que llevaron a su desaparición? El ocultamiento masivo de las deudas a través de entidades fuera de alcance, en el cual ellos prácticamente lo que hacían era transferir las deudas y activos problemáticos, logrando que éstas no aparecieran en sus estados financieros. Seguimos también con la inflación deliberada de las utilidades, ya que como nosotros sabemos, tenemos un entorno, ¿no? Como entidad, el cual tiene que ver nuestros resultados, son los usuarios de la información financiera. Aquí estamos hablando de inversionistas, el Estado, el banco y demás cuestiones. Entonces, por ende, eso fue lo que hizo la empresa, y inflar sus utilidades. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos el incumplimiento del principio fundamental de la firma auditora, que ofreció servicios de consultoría y a la vez sus servicios de auditoría, siendo juez y parte en este sentido. Y bueno, dejándose llevar, ¿no? Por el tema de que la empresa tal vez tenía réditos económicos grandes y las comisiones que tenía por la consultoría igual eran muy grandes, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y finalmente tenemos el desenlace, que fue la pérdida de la confianza total. Por el caso de la entidad de Enron, tuvimos que esta desapareció, ¿no? Declarándose en quiebra en diciembre de 2001, y, bueno, dejando a muchas personas sin trabajo y eso. Y por parte de la firma auditora, prácticamente perdió su, eh, su registro para auditar empresas públicas que cotizaban en la bolsa de valores, y llevándola a la desaparición de la misma, ¿no? Y siguiente, por favor. Eso sería todo por mi parte, licenciado. Bueno, compañero, a manera de conclusión y un dato de gran relevancia es que el azul es el color de la confianza. Por eso nuestro trabajo muestra muchos tonos de azul. A su vez que como con futuros contadores y auditores, lo que nosotros mayormente brindamos va a ser confianza. Así que podemos decir que la confianza es la base de las relaciones humanas y se construye con el tiempo mediante acciones coherentes. Se fortalece cuando existen competencia, integridad y benevolencia, permitiendo una convivencia basada en el respeto, la cooperación y la responsabilidad. Siguiente, por favor. Nosotros como grupo esperamos que toda esta información dicha les sirva de algo. Podemos decir que para construir la confianza en uno mismo es fundamental reconocer nuestras propias habilidades, aceptar nuestros errores como aprendizaje y hablarse con amabilidad para poder seguir un camino de madurez fija en cada uno de nosotros. Eso sería todo, compañeros. Muchas gracias. Muy bien. ¿Tienen algo más que exponer? Sí, tenemos un pequeño juego, licenciado. ¿Podemos? Bueno, si van a ver, porque creo que después de esta materia tienen otra
Creo que es seminario de tesis, así que no me gustaría perjudicar, pero si lo pueden hacer, tienen unos 5 minutos, lo hacen, no hay problema. Está bien. Voy a compartir pantalla, licenciado. Es un pequeño Kahoot, compañeros. Pueden irse uniendo. En un momento va a cargar. Hay premios para el primero, segundo y tercer lugar. Y se comunican conmigo al finalizar. Le vamos a darles 1 minuto para que entren. Ahí está. Vayan uniéndose, compañeros. Pongan su nombre para también ser considerados el día de... Tengo yo, por favor, Fernando Rojas, Roberto Reyes, y la tercera persona, ¿Valerie? Valeria. ¿Valeria qué? Ya. Licenciado, es Valerie Yuquimia. El licenciado es Franco Reyes. Franco Reyes, Sí. Roberto Ramos y Valerie. Sí, Valerie Yuquimia. Muy bien, y Valeria. Eso es todo de nuestra parte, licenciado. Muy bien. Una interesante exposición, novedosa, innovadora, por supuesto. Han presentado los temas fundamentales, la base real de lo que es la confianza. Me ha gustado muchos términos, por ejemplo, el problema de la autoconfianza. Me ha gustado el término de los pilares fundamentales de la confianza. Y simplemente yo tengo una pregunta para todos y váyanse pensando en lo que voy a decir. Bien. En un grupo de amigos, cuando una persona actúa con integridad, eso quiere decir que obra correctamente, ¿puede provocar desconfianza? No, licenciado. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Yo pienso que no. Todo depende de las circunstancias también. Licenciado, ¿me escucha? Sí, yo lo escucho, Teresa, ya. adelante. Le decía de que no, en sí no puede demostrar desconfianza, pero también mucho depende de las circunstancias, ¿no? De que en este grupo de jóvenes, cómo se hubiese presentado esta persona o cómo hubiese sido conocida esta persona. Puede ser, pero yo estoy un poquito en contra. Yo pienso que no, Cuando licenciado. tenemos, a ver, adelante otra persona que opine y nos vamos. Sí, licenciado. Pero yo pienso que en un grupo de amigos, más que nada puede ser de la universidad o otro grupo, siempre nuestra primera impresión, o qué se podría decir, es siempre de la desconfianza, ¿no? Y más que nada si esta persona, como usted menciona, puede tratar de actuar con integridad y todo eso, porque podemos tener un punto de vista de primeras de que por qué actúa así, porque no estamos acostumbrados a que una persona, la sociedad no está acostumbrada a que actúe de esa manera. Entonces, yo pienso que de buenas a primeras se puede pensar que no podemos tener confianza de primeras en la persona. Más que nada, tal vez conociendo un poco mejor, pero no así a primeras. Fíjense, muchachos, simplemente dando el enfoque global. Si tenemos un grupo de amigos, obra correctamente, o sea, es íntegro. Cuando uno es íntegro, obra correctamente. ¿En quiénes provoca desconfianza? En los mediocres. En los mediocres, porque dicen, no, este tipo, no hay que meterse con este tipo, porque este siempre dice la verdad. Mejor no meterse. Y provoca desconfianza. Negativa, absurda, pero los mediocres los tachan de esa manera. ¿Qué tal? Muy bien, muchachos. Nos vemos el próximo sábado es feriado.
Entonces, el otro creo que ya no hay exposiciones, voy a revisar, mandaré un WhatsApp y luego ya veremos cómo continuamos porque ya estamos en los 2 últimos meses ya. Adelante. Muchas gracias y muy bien. Vayan a ver el Hasta gran luego, poder. licenciado. Bonito fin de semana. Muy bien. Adiós.